Revelaciones increíbles. Lo que escuché en mi cuarto cambió todo en menos de 24 horas. Valentina estaba en su pequeño apartamento. La luz tenue de la lámpara iluminaba los libros apilados en una esquina. Mientras buscaba un viejo libro que había prometido leer de niña, de repente escuchó voces. Su corazón se detuvo. Eran su madre y su abuela, hablando en susurros en la sala. Se acercó a la puerta. La tensión la envolvía. La curiosidad la atraía. La casa de la abuela era más que ladrillos. Era nuestra historia, decía su madre. Valentina sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué casa? ¿Qué historia? Esta revelación la atrapó en un conflicto interno voraz. Desde pequeña siempre había sacrificado sus sueños. Estudiosa y brillante, había anhelado ser doctora, pero las exigencias económicas del hogar limitaron sus alas. La responsabilidad de ayudar a su madre la había mantenido como asistente en un consultorio médico, bajo una constante sombra de inconformidad. La vida, resignada y calculada, se había vuelto su única rutina. Pero ahora, esas palabras resonaban en su mente, como un canto incesante que la incitaba a indagar más, a descubrir su verdadero legado. Mientras intentaba procesar esta información, su mente comenzó a dar vueltas. La presión de las responsabilidades económicas aumentaba. Su madre tenía miedo de desestabilizar la seguridad que habían construido a duras penas. Si su familia poseía una propiedad olvidada, ¿podría eso alterar su presente? Valentina se debatía entre la ambición y el deber, una dualidad que la consumía. ¿Valía la pena arriesgar la estabilidad familiar por un sueño que parecía tan distante? La angustia crecía en su pecho, haciéndola cuestionar su propio valor, su capacidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La búsqueda por la verdad la llevó a repasar viejas fotos, documentos polvorientos y recuerdos enterrados. Con cada hallazgo, las contradicciones se intensificaban. La búsqueda de su herencia se volvía más crucial, pero el temor a desafiar a su madre y abuela era abrumador. Valentina se encontraba en la cuerda floja, consciente de que estaba forjando un camino que podría no ser bien recibido. La imagen de lo que había sido su vida y de lo que anhelaba ser se entrelazaban en un caos emocional que le restringía el aliento. Cada día se sentía menos como un asistente y más como la protagonista de una historia que no sabía cómo terminar. Mientras la tensión acumulaba en su hogar, Valentina se dio cuenta de que estaba en una encrucijada monumental. ¿Sería capaz de desenterrar los secretos familiares y, a su vez, afrontar el rechazo potencial de quienes más amaba? La angustia se enredaba con una fuerza indomable en su pecho, y por primera vez en años sentía que el futuro podía cambiar en un instante. Pero el grito muda de su corazón la enfrentaba con una realidad aterradora. Un giro inesperado podría hacer que todo se desmoronara. ¿Quién sabía realmente qué secretos ocultaba aquella propiedad familiar? Y si, al desescribirlos,
¿Transformaría su vida para siempre o la llevaría a la ruina? Las horas se evaporaban mientras Valentina contemplaba su próximo movimiento, decidida a no dejarse vencer por la anarquía de sus emociones. En ese instante crucial, la decisión estaba suspendida en el aire, vibrando con la posibilidad de un nuevo inicio o con la amenaza de un final. Valentina nunca había imaginado que su búsqueda de respuestas la llevaría a un lugar tan inexplorado de su propia identidad. Mientras revisaba cada hoja de los documentos antiguos, una nueva determinación ardía en su interior. El miedo se convertía en su motor, lo que la obligaba a indagar más en la historia familiar, a enfrentar procesos y papeles que le revelaban datos ocultos. Sabía que la búsqueda de su legado no solo significaba averiguar sobre la casa, sino también redescubrirse a sí misma. La vida que había llevado había estado marcada por la conformidad, pero ese momento significaba un nuevo capítulo en su historia personal. Un día, tras una larga noche de investigación, se encontró con un testamento que parecía haber sido olvidado. El documento hablaba de propiedades y de responsabilidades, y lo más impactante era la mención de un negocio familiar. Valentina sintió una mezcla de alivio y asombro. Sin embargo, lo que le causó más inquietud fue la cláusula que indicaba que esas propiedades tendrían que ser gestionadas por alguien dispuesto a asumir el reto. Pero la decisión no era sólo sobre hacerse cargo de un lugar, sino de hacer su propia elección sobre la vida que quería llevar. ¿Sería Valentina esa persona? Esa pregunta surcó su mente como un rayo, iluminando áreas de su vida que siempre había mantenido a oscuras. La idea de emprender su propio camino, de tomar las riendas de su destino, le inyectó una dosis de adrenalina. Sin embargo, como un eco persistente, las voces de su madre y abuela retumbaban en su mente. ¿Qué pensarían ellas? El temor a decepcionarlas se mezclaba con el deseo de ser la arquitecta de su propio futuro. Bajo la presión de una inminente confrontación, Valentina comenzó a delinear un plan. Se propuso hablar con su madre sobre sus descubrimientos, no para desafiarla, sino para compartir la posibilidad de un nuevo legado. La idea de abrir un diálogo sobre sus sueños era aterradora, pero necesitaba que su voz fuera escuchada. Durante días, meditó sobre la manera de abordar la conversación, preparándose para confrontar no solo a su madre, sino a sus propios miedos. Una mañana, Valentina se sentó frente a su ordenador, su mente repleta de pensamientos. Escribió una carta. En ella se dejaba ver tal como era, una hija que amaba y respetaba a su madre, pero que anhelaba algo más allá de ser solo asistente en un consultorio. Explicó cómo deseaba desentrañar la historia familiar, cómo sentía que no solo eran herederas de una casa, sino de sueños olvidados. Quería que su madre abrazara el cambio. El proceso de escribir aquella carta fue catártico, pero sabía que el paso clave sería la conversación cara a cara. Se convocó a sí misma el valor que creía necesario y se preparó. Sin embargo, lo que no esperaba era que su madre, al recibir la carta, la invitara a una conversación inmediata. El ambiente en casa se tornó tenso cuando su madre tomó asiento frente a ella. Las palabras de Valentina comenzaban a fluir, pero la mirada de su madre, un caleidoscopio de emociones, la detenía. Antes de que pudiera terminar, su madre interrumpió. «Valentina, has estado guardando algo que no me has dicho, ¿verdad? Las revelaciones estaban en el aire. La carga de secretos que se bien podría liberar o desplomar todo lo que conocía y amaba». Valentina sintió que cada respiración
era un puño de incertidumbre. Estaba en el umbral de un cambio monumental en su vida. Tenía que enfrentar no solo el desafío de su familia, sino también a su propio reflejo en el espejo. Estaba lista para dar el gran paso, pero el siguiente giro podría ser el más incómodo de todos. ¿Y si lo que su madre revelara a continuación cambiaba para siempre no solo su percepción de la familia, sino también la dirección de su futuro? Así, Valentina contuvo el aliento, preparándose para escuchar las palabras que determinarían el rumbo de su vida. La mirada de su madre le atravesó como un rayo, cargada de una mezcla intrincada de preocupación y curiosidad. Valentina sintió que el tiempo se desaceleraba. Cada segundo parecía un año. Tenía que reunir el valor para no solo escuchar, sino aceptar lo que venía. La voz de su madre, firme pero temblorosa, rompió el silencio. «Sí, tengo algo que decirte», comenzó. «Tienes razón en que hay cosas que no hemos compartido». Valentina se sintió como un náufrago, aferrado a un tablón en medio de un mar turbulento. La revelación de su madre podría ser la clave que abriera un nuevo camino, o el detonante de una tormenta que arrasaría todo lo que conocía. Su madre continuó: «Tu abuelo dejó más que solo bienes materiales. Dejó un legado de decisiones que cambiaron la estructura de nuestra familia. Él eligió proteger su historia a costa de la verdad, y esa verdad ha pesado sobre nosotros durante generaciones». Mientras hablaba, Valentina empezaba a comprender que su búsqueda no solo era un hotel con habitaciones vacías. Era un viaje a través de las decisiones no tomadas, de las promesas nunca cumplidas. «¿Qué quiso decir con eso?», preguntó Valentina, su voz un hilo de ansiedad. Su madre apretó los labios dudando. «Quería que superaras los errores, que no cargaras con el peso del pasado. Pero tal vez nos hemos equivocado, Valentina. Tal vez el verdadero legado es enfrentar el pasado, no ignorarlo». Las palabras llegaron de manera cruda, como un puñetazo en el estómago. Valentina se sintió atrapada entre el deseo de liberar la carga de su madre y su propia necesidad de verdad. Ella había anhelado un futuro sin sombras, pero ahora comprendía que esas sombras eran parte de su historia, una historia que ella podría transformar si decidía hacerlo. «¿Qué hay en el testamento?», preguntó. La mirada de su madre se oscureció momentáneamente. «La propiedad que mencionas junto con el negocio, eso es solo la superficie. En realidad, hubo conflictos serios que llevan años sin resolverse. Conflictos que te involucran». Valentina sintió un vuelco en su interior. ¿Qué tipo de conflictos? Se sentía desgarrada entre su anhelo de independencia y la urgencia de comprender su pasado. Sabía que tomar una decisión no sería solo un acto de rebeldía. Sería una responsabilidad que podría cambiar toda la estructura familiar. ¿Eres la persona indicada para esto? ¿Tienes la fortaleza para enfrentar lo que viene?, le preguntó su madre, su voz más suave ahora. Valentina miró hacia afuera, contemplando el horizonte de su vida. El cielo, antes azul, comenzaba a tornarse gris. «Quiero ser esa persona», respondió con una firmeza renovada. Había un fuego dentro de ella, uno que pugnaba por salir, y no podría ser sofocado por el miedo o el rencor. Tenía que decidir si iba a dar un paso al frente o permanecer en la sombra de su madre. Se sentó más erguida, tomando impulso. «Entonces, ayúdame a entender todo esto. Quiero saber la verdad para abrazar mi futuro». Las palabras salieron de su boca como un juramento, un pacto entre ella y su madre, pero aún había más en el aire, algo que Valentina no había percibido antes.
revelaciones que podrían llevarle a caminos oscuros, decisiones que pondrían a prueba no solo su carácter, sino también su lealtad. «Aún hay secretos que no te he contado», dijo su madre. Y antes de que Valentina pudiera replicar, prosiguió. «Y algunos de ellos involucran a personas muy cercanas a nosotros. Las pulsaciones de un miedo renovado comenzaron a surgir en Valentina. Ella no solo estaba al borde de la verdad familiar, sino que quizás también desentrañaría una traición que podría cambiarlo todo. Su mente giraba en un torbellino de planes, decisiones y preparativos. «¿Qué son esos secretos? ¿Me los vas a contar ahora?», exigió Valentina, sintiendo el peso de la incertidumbre empujándola. Y así, con cada palabra que su madre estaba a punto de pronunciar, la vida de Valentina estaba a punto de transformarse irremediablemente. ¿Qué revelaciones pétreas podrían sacudir la confianza que solía tener en su familia? Valentina contuvo el aliento, su corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La inquietud en la voz de su madre era como un eco de advertencia. Hay decisiones que pueden cambiar la forma en que ves a aquellos que amas, Valentina. A veces, la verdad no es lo que queremos oír. La incertidumbre la golpeó con fuerza. Estaba dispuesta a arriesgar su visión del amor y la lealtad familiar por un destello de verdad que podría doler más que la ignorancia. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, y el deseo de saber se entrelazaba con un miedo inquietante. «Lo que voy a decirte puede romper lo que hemos conocido hasta ahora», continuó su madre. Y antes de que Valentina pudiera reaccionar, se sumergió en una narrativa que no se podía detener. La historia comenzaba con su abuelo, un hombre temido y admirado en igual medida. Era un empresario que había tomado decisiones que desdibujaron las líneas entre la ética y la supervivencia. Hubo traiciones, aliados que se convirtieron en enemigos, pero también había justificaciones que nunca entendimos del todo. Las palabras de su madre resonaban en un fondo de traición y complicidad que Valentina nunca había imaginado. Sentía que cada revelación era una carga más que debía cargar en su búsqueda de su futuro. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para desentrañar el pasado? Tu abuelo dejó más que solo propiedades. Dejó también secretos que han persistido en el tiempo. Y algunos de esos secretos involucran a las personas que más quieres, dijo su madre, y Valentina se sintió estremecer. No podía evitar pensar que podría haber sombras en los rostros familiares que había amado incondicionalmente. «Estás hablando de secretos que pueden cambiarlo todo», afirmó, buscando una respuesta en los ojos de su madre. La firmeza de su propia voz la sorprendió. Estaba cada vez más decidida a no dejar que el miedo moldeara su vida. «Lo sé, pero enfrentarte a ellos podría llevarte a perder más de lo que piensas. Algunas verdades son dolorosas y, al final, pueden llevarse también tu paz», replicó su madre, resignada. Sin embargo, Valentina entendía que no podría vivir en la incertidumbre. Tenía que ser la arquitecta de su propia vida, no la perpetuadora de una historia que no le pertenecía. «Si necesito lidiar con esto, entonces estoy dispuesta a hacerlo. Quiero saber qué decisiones tomaron y cuáles son las consecuencias que aún afectan a nuestra familia», dijo con una tenacidad renovada. El peso de su historia podría ser un yugo, pero ella se negaba a ser simplemente una espectadora. «¿Estás cierta de que quieres esto?», preguntó su madre. Su voz apenas un susurro. «Sí, necesito saber lo que hay. No puedo tener un futuro sin entender el pasado».
respondió Valentina, su determinación brillando con vigor renovado. Esa decisión la impulsaba a buscar las verdades que había evadido durante tanto tiempo. La conversación se tornó más profunda, cada palabra sumando capas a la complejidad del legado que había heredado. Secretos del pasado que podrían ser su mayor carga o su más poderosa herramienta. Entre la traición, la ambición y la búsqueda de la autenticidad, Valentina comenzaba a explorar patrones que le parecían arquetípicos de su propia vida. El hecho de que ancestros hubieran hecho pactos oscuros ahora repercutía dentro de ella. ¿Sería capaz de desafiar esos pactos? A medida que la noche caía y el aire se tornaba pesado, Valentina sintió que la historia de su familia se convertía en una narrativa que la llamaba a ser la heroína de su propia saga. Esa llamada la llevó a un punto de inflexión. Anhelaba respuestas, pero necesitaba estrategias. La intriga sobre lo que había en el testamento iba más allá del mundo material. Era también una exploración de su identidad. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó Valentina, su voz firme. Primero, necesitas reunir a los implicados, a aquellos cuyas decisiones afectan directa o indirectamente lo que hemos discutido. Y créeme, hay más personas que juegan un papel crucial en esta historia de lo que imaginas, respondió su madre, y sus palabras resonaron en la mente de Valentina como un compás que apuntaba hacia un destino incierto. La noche se acercaba, y lo que antes era confuso comenzaba a aclararse. Pero en el fondo sabía que las respuestas no serían fáciles. La búsqueda de la verdad la llevaría a confrontar a quienes menos esperaba, desafiando lealtades y construyendo nuevas visiones. Se preparaba para lo que vendría, y en ese momento, en el umbral de la decisión, comprendió que era el momento de enfrentarse a sus miedos. El destino le tenía reservadas sorpresas que podrían cambiar por completo su esencia. Voy a convocar una reunión, dijo, tomando la iniciativa, y estaré lista para escuchar cada verdad y mentira por igual. Pero, mientras estas palabras de determinación salían de su boca, una inquietante sensación se instalaba en su pecho. ¿Qué vendría después? Estaba lista para lidiar con las repercusiones de lo que descubriría. El futuro estaba a un paso, y la puerta que había decidido abrir prometía lo que su espíritu había anhelado: autenticidad y poder. Sin embargo, detrás de esa búsqueda se asomaba la sombra de traiciones que la podrían llevar al abismo. La tensión palpitaba, y por primera vez, Valentina sintió que su legado no solo sería uno de sombras, sino también una luz. Una luz que podría quemar o liberar. Y así, mientras contemplaba lo que estaba por venir, una inquietante pregunta persistía en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar los secretos oscuros sin perderse a sí misma en el proceso? La reunión se programó para el próximo fin de semana. Valentina se hallaba perdida en un torbellino de pensamientos mientras navegaba por la rutina diaria. Cada paso que daba parecía resonar con un eco de anticipación y temor. Su mente estaba enfocada en los posibles desenlaces de la reunión. ¿Qué sucedería si los secretos que se revelaran eran más dolorosos de lo que imaginaba? Más aún, ¿cómo iba a enfrentarlos? Mientras organizaba sus pensamientos, Valentina decidió crear una tabla con los nombres de los involucrados y los posibles secretos que cada uno podría ocultar. La idea de tener un plan la empoderó, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir que estaba tomando el control de su vida. La planificación le brindó un sentido de seguridad que necesitaba desesperadamente. Al día siguiente, sentada en su escritorio,
Valentina se encontró revisando viejas cartas familiares para obtener pistas sobre el pasado. Cada letra escrita parecía un destello de la vida de aquellos que la precedieron. En medio de esa búsqueda, un pasaje se destacó. Una carta de su abuelo a su madre, llena de adjetivos dolorosos y confusos, en referencia a épocas de ambición desmedida y decisiones erráticas. Debemos aprender de nuestras caídas y nunca permitir que el miedo nos detenga. Leía Valentina en voz alta. En ese momento comprendió que no sólo enfrentaba la historia de su familia, sino también sus propias inseguridades y dudas. Decidió que no iba a dejar que esos fantasmas la limitaran. La ambición de su abuelo podría servirle de guía. Con cada día que pasaba, Valentina empezó a adoptar una mentalidad más investigadora. Contactó a algunos amigos cercanos para pedir su consejo. Sus reflexiones le ofrecieron nuevos puntos de vista. Algunos aconsejaron confrontar a cada miembro directamente, mientras que otros sugirieron ir con más cautela, utilizando un enfoque más astuto. Fue entonces cuando se dio cuenta de su capacidad para gestionar conflictos, una competencia que no había explorado antes. Adoptó todo consejo sin renuencias, observando cómo cada uno de ellos apenas hacía eco de las decisiones que había tomado su familia en el pasado. La noche anterior a la reunión, Valentina no pudo conciliar el sueño. Se sentó en su cama, sumida en un mar de pensamientos. Su mente giraba en torno a las lecturas del día, a las declaraciones de su madre y a los rostros de las personas que estaban a punto de sentarse frente a ella. Una pregunta persistía. ¿Estoy realmente lista para escuchar lo que vendrá? La incertidumbre se mezclaba con la emoción. Decidió que debía prepararse no solo mentalmente, sino también emocionalmente. Se dibujó a sí misma como una guerrera, lista para enfrentarse a sus demonios familiares y descubrir su verdad personal. Pensó en las decisiones que sus antepasados habían tomado y cómo éstas habían impactado su identidad. La reunión llegó. La mesa estaba dispuesta con las sillas ocupadas por las figuras más influyentes de su vida. Su madre, unos tíos y hasta un primo distante. Valentina sintió un nudo en el estómago al mirarlos. Todos esos rostros, que durante tanto tiempo habían sido imagen de cariño, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y temor. La atmósfera era densa y cargada de preguntas no formuladas. Con el corazón latiendo en su pecho, decidió romper el hielo. Gracias a todos por venir. Sé que este no es un encuentro fácil y que hay tensiones ocultas, pero, más allá de las palabras, lo que necesito hoy son verdades. Comenzó, sintiendo cómo empoderaba a cada palabra con su presencia. En ese instante, mientras los murmullos comenzaban a recorrer la sala, la adrenalina se apoderó de Valentina. La elección de ser la voz de su historia era clara. No solo estaba allí para buscar respuestas, sino también para desafiar las narrativas que la habían atrapado en un ciclo de silencio y desconfianza. Pero a medida que compartía su deseo de desentrañar los secretos, vio cómo algunos rostros se endurecían. La sensación de que todo podría cambiar en cualquier segundo se apoderó de ella, mientras las sombras del pasado empezaban a proyectarse en la habitación, despojando las expectativas de una verdad sencilla. Puede que no estemos listos para enfrentar lo que ha estado oculto, murmuró uno de sus tíos, sus ojos evitando el contacto visual. Valentina sintió que la presión aumentaba, no solo en la sala, sino en su interior.
Era posible que su búsqueda de la verdad estuviera a punto de desencadenar conflictos que nadie estaba preparado para manejar. Valentina enderezó su postura, cerrando los ojos un instante. La determinación regresó, pero las sombras de duda también se manifestaron. En lo más profundo, se preguntó, ¿estaba dispuesta a arriesgar más de lo que estaba por ganar? Con un brillo en el fondo de su ser, se preparó para escuchar cada respuesta, sin importar cuán perturbadoras pudieran ser. La verdad que tanto anhelaba estaba a un susurro de salir a la luz. Era un momento de revelación que podría cambiarlo todo. Y justo cuando iba a iniciar la conversación, una notificación vibró en su teléfono. Su corazón se detuvo. Un mensaje de un desconocido que llevaba un nombre familiar. Sé lo que estás buscando, Valentina, y tengo algunas respuestas que te harán replantear todo. El giro en la historia prometía mucho más de lo que había imaginado. Su búsqueda apenas comenzaba, y el camino a seguir se tornaba más incierto que nunca. Valentina mantuvo el teléfono en su mano, el pulso acelerado por la sorpresa y la inquietud. El mensaje seguía emitido por un canal de incertidumbre. Las palabras resonaron en su mente, sugiriendo que dentro de ellos podía hallarse un portal hacia verdades ocultas que se habían mantenido inalterables durante años. ¿Quién era realmente aquel desconocido? ¿Era alguien con la valentía suficiente para destapar viejos secretos o simplemente un provocador más en su ya complicado viaje familiar? La presión sobre sus hombros comenzó a intensificarse. El aire se sentía más espeso, saturado por expectativas. En su cabeza, los escenarios posibles comenzaron a delinearse. Un ataque directo a su realidad, una revelación que podría alterar el equilibrio que había estado intentando construir, o quizás un camino hacia la verdad que había estado negada. Sin pensarlo dos veces, sintió un impulso casi visceral por responder. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? Escribió, manteniendo un nivel de desconfianza que sabía era necesario. No podía permitirse ser arrastrada por emociones sin haber construido primero una base sólida. Mientras esperaba una respuesta, su mente navegaba entre el pasado y el futuro, entre su familia y lo que esta inminente revelación podría significar. Un nuevo comienzo o un abismo aún más profundo de dolor. Al escuchar un pitido de su teléfono, su corazón palpitó con fuerza. «Soy Daniel, primo de tu madre. He estado observando, y creo que es hora de que conozcas la verdad sobre lo que realmente ocurrió en la familia. Estoy disponible para hablar esta misma noche», sentenció. Las palabras de Daniel fueron como un torrente en un río seco. La conexión familiar cobró peso en su realidad, y una mezcla de curiosidad y resentimiento surgió. Nunca había encontrado a Daniel en las reuniones familiares, pero su nombre resonaba. La historia de su familia siempre había estado plagada de secretos inconfesables y matices inexplorados. ¿Qué parte de la historia le había tocado a él? ¿Y cuáles eran sus intenciones? Con la mente en ebullición, decidió que este encuentro era tan necesario como complicado. Se prometió abordar la conversación con mente abierta, recolectando cada fragmento que pudiera ayudarla a desentrañar el entramado familiar. Al contestar su mensaje y acordar un lugar y hora para el encuentro, la adrenalina se disparó y una determinación renovada se instaló en su pecho. La tarde pasó entre inquietud y reflexión. Había despertado en ella la necesidad de ser proactiva en su propia narrativa. Ya no se trataba solo de enfrentar a su familia, sino también
de ampliar el círculo de su comprensión de la historia. Cuanto más se adentraba en este laberinto, más se daba cuenta de que el clima emocional de las conversaciones anteriores era sólo un eco de lo que vendría. Esas eran las sombras que debía iluminar. Al llegar al café donde se encontraría con Daniel, Valentina dedicó unos momentos a respirar y centrar su mente. La idea de descubrir lo desconocido era excitante y aterradora a la vez. Mientras veía a su primo acercarse, notó que su cuerpo se tensaba, abrazando el correlato de oportunidades y riesgos. Daniel era un hombre de mirada intensa y postura confiada. Al sentarse, intercambiaron un saludo que, aunque aparentemente neutral, contenía la carga de tantos años separados, de tantas verdades consumidas en silencio. Se encontró a sí misma preguntándose: ¿qué me revelará este hombre que podría reconfigurar mi comprensión del todo? «Valentina», comenzó Daniel con un tono grave, «hay secretos familiares que los mayores prefieren que sigan enterrados. Estoy aquí para ayudarte a desenterrarlos, pero debes estar lista para la verdad». Sus palabras resonaban en la mente de Valentina como un mantra lleno de acontecimientos. Era un momento cargado de promesas, y justo cuando la conversación parecía dirigirse a una revelación inminente, el sonido del teléfono de Daniel interrumpió. Al mirar la pantalla, su expresión se tornó sombría, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡No puede ser!», murmuró antes de volver a centrar su atención en ella. «Esto cambia todo». Las preguntas comenzaron a agolparse en la mente de Valentina, una vorágine de incertidumbres que amenazaba con abrumarla. Esta revelación no sólo podría impactar su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. Tenía que enfrentarse a la pregunta crucial: ¿cómo se preparaba para recibir lo que, en esencia, podría ser un auténtico cataclismo emocional? Mientras el café comenzaba a poblarse de murmullos y risas, Valentina lo miró directamente a los ojos y respiró hondo. Tenía que encontrar la respuesta al dilema que la atravesaba, y no sólo por ella. Cada detalle que recibiera, cada revelación, no sólo reconfiguraría su lugar dentro de su familia, sino que también marcaría el inicio de su autorreflexión más profunda. Mientras la conversación se retomaba, una nube de expectación se formaba sobre sus cabezas. El futuro dependía de las próximas palabras que se pronunciaran. «¿Estás lista para escuchar lo que realmente ocurrió?», le preguntó él, y Valentina comprendió que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. Las palabras de Daniel podrían ser la llave a un nuevo capítulo, un paso decisivo hacia su sanación o la apertura de viejas heridas. Una vez más, la búsqueda de la verdad parecía estar a un paso de distancia, y Valentina se dio cuenta de que el control que creía tener sobre su historia estaba a punto de desvanecerse, llevándola a caminos desconocidos. El desasosiego regresó, pero esta vez era acompañado por una dosis de valentía renovada. ¿Qué verdades la aguardaban y cómo las podría incorporar en su vida? En el horizonte se dibujaba la gran revelación, y el eco de su legado familiar aún resonaba fuerte. La mirada de Valentina se fijó intensamente en Daniel, mientras la bruma de incertidumbre llenaba el ambiente. Aquel teléfono sonando había roto el hechizo, pero no podía distraerse. Las palabras del primo podrían capturar un golpe de realidad que había estado esquivando durante años. «Valentina», continuó él, su voz casi un susurro, «lo que estoy a punto de revelarte no sólo afectará lo que sientes sobre tu familia, sino también sobre ti misma. Carreras, sueños,
Todo puede cambiar por esto. Sus declaraciones empezaron a crear un torbellino en su mente. ¿Era posible que todo lo que había trabajado hasta ahora, todas sus conquistas personales, pudieran estar fundadas en una ilusión construida sobre secretos? La idea se encontró en un tira y afloja interno, entre el deseo de descubrir la verdad y el temor de un sacudón emocional. Había construido su vida sobre pilares que, si se tambaleaban, podrían desmoronar todo lo que había logrado hasta entonces. Su trabajo como diseñadora de interiores, su independencia, sus relaciones. En cada rincón de su vida había un porqué. ¿Y si los porqués que conocía eran sólo la superficie de una narrativa más oscura? ¿Por qué ahora?, preguntó Valentina, tratando de establecer un control sobre el torrente de emociones. ¿Por qué decides contarme todo esto hoy? Porque es el momento adecuado, dijo con determinación. Tu madre hizo cosas de las que nunca te habló, cosas que han afectado a toda la familia. Sé que es difícil, pero a veces, para avanzar, hay que afrontar lo que nos detiene. Esas palabras resonaron con una claridad implacable. Valentina se dio cuenta de que sus miedos habían sido eclipsados por una luz que podía abrir la puerta a su sanación. Cada decisión que había tomado, cada aspiración que había alimentado, estaba íntimamente ligada a su historia familiar, y no podía seguir ignorándola. En su interior se formó una chispa de resistencia. Más allá de cualquier impacto devastador, entendió que había algo que había descifrado: la autenticidad. Para crecer, debía enfrentar su verdad, así como sus debilidades. Necesitaba procesar lo que Daniel sabía, entender cómo esos secretos habían moldeado su vida. La autoexploración se había convertido en una necesidad. Con cada segundo que pasaba en el café, sus dudas se transformaban en decisiones. Era hora de darle la vuelta a su historia. Antes de encarar a su primo, recordó sus días de practicar en solitario, los dragones que había enfrentado en su campo creativo. Había encontrado su voz, y era momento de equiparar su vida personal con esa misma valentía. Bien, cuéntame, dijo Valentina con un tono decidido, como si hubiera encontrado la fortaleza que había anhelado. Quiero saber, no solo por mí, sino por lo que realmente significa ser parte de esta familia. El cuerpo de Daniel se relajó ligeramente al escuchar su respuesta. Se notaba que el camino hacia la revelación no solo involucraba su carga emocional, sino también un deseo genuino de conexión. A medida que se preparaban para lo que vendría, Valentina sintió que la tensión vital de aquel encuentro estaba impregnada de promesas, cambios, revelaciones y el potencial de curación. Daniel tomó un sorbo de su café, mirándola a los ojos, y sus palabras fluyeron como un torrente imparable. Lo que ocurrió no solo afectó a tu madre, también afectó a toda la generación que vino después. Prepárate para conocer sobre los oscuros secretos que han estado en las sombras, esos que no han hecho más que perpetuar ciclos de dolor. Valentina sintió que la atmósfera se había transformado en algo casi palpable, un espacio cargado de energía que prometía la verdad. Pese a su decidida interioridad, una sombra de inquietud atravesó su mente. ¿Podría estar dispuesta a liberar el peso de las antiguas historias que habían definido su existencia? Mientras las palabras de Daniel chocaban en su mente como el mar contra los acantilados, Valentina se planteó una nueva cuestión. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que cada revelación significaría? Lo que vendría en su viaje hacia la autoaceptación no solo cambiaría su relación con su familia,
sino también el camino que había elegido recorrer hasta ahora. La conversación avanzaba, pero su mente batallaba entre la excitación y el miedo. Las verdades que le aguardaban podrían configurar su futuro, y esta reflexión le revelaría la capacidad de conexión que no sólo implicaba ser parte de la familia, sino de enfrentar lo que siempre había evitado. Mientras Daniel respiraba hondo, una sombra cruzó su rostro. «Espero que te prepares, Valentina, porque lo que vas a escuchar cambiará por completo tu percepción sobre nosotros». A través de su mirada, el eco de antiguas verdades ya comenzaba a surgir, llevándola al borde de una decisión trascendental. Valentina sintió que su pulso se aceleraba, mientras en su mente surgía una pregunta ineludible. ¿Cuánto estaría dispuesta a arriesgar por conocer quién realmente era? La mente de Valentina se debatía entre el deseo ardiente de saber y un miedo paralizante a lo que podría descubrir. Daniel la observó con una mezcla de compasión y urgencia, como si supiera que cada palabra que pronunciaría a continuación alteraría el curso de su vida. Lo que te voy a contar está conectado con decisiones que tomaste y caminos que elegiste, siempre influenciados por lo que ocultamos. Comenzó Daniel, sus palabras llenando el espacio como una niebla densa. La curiosidad apremiante de Valentina luchaba con el escepticismo. ¿Qué podía haber en su historia familiar que pudiera desestabilizar tantas partes de su vida construidas con tanto esfuerzo? «Tu madre», continuó él, «se vio forzada a tomar decisiones que nunca entendiste. Más que eso, otras personas también se vieron afectadas por ellas. Y no solo afectó su destino, sino el tuyo también». La revelación pesaba en el aire. Cada explicación se sentía como un ladrillo más en el muro de inseguridad que había erigido a su alrededor. Valentina sintió que la necesidad de desmantelar esos mediocres cimientos crecía, pero al mismo tiempo, una parte de ella quería aferrarse a la ilusión de su vida perfecta. El diseño de interiores, su pasión por la creatividad, todo había sido un refugio personal y profesional. Podía arriesgarlo todo por enfrentar demonios del pasado. «Te puedo ayudar a entender e incluso a reconciliarte con eso», le ofreció Daniel, anticipando la tumultuosa tormenta de emociones que se formaba en su interior. «Pero el primer paso es aceptar que tu historia es parte de algo mucho mayor». Valentina sintió como si el mundo que conocía se deslizaba bajo sus pies. La determinación estaba comenzando a indicar un camino. Conocerse a sí misma no podía depender de ocultar la historia familiar, encerrada en un laberinto de secretos y rencor. Mirando a su primo, se dio cuenta de que, al final, la verdad podría ser su única arma para conquistar el miedo. «Entonces, ¿qué tengo que hacer?». La pregunta fluyó de sus labios casi con desesperación, la necesidad de claridad siendo más fuerte que su resistencia. El desafío que implicaba explorar la historia de su madre se asemejaba a una travesía al fondo de sí misma, y esa introspección era lo que había evitado. Daniel sonrió con tristeza, comprendiendo la magnitud de la lucha interna que Valentina atravesaba. «Lo que necesitas hacer es confrontar lo que significa ser parte de esta familia. La herencia que llevas no se limita a lo que te dijeron, sino que se ensancha a partir de las verdades no contadas». Las visiones de su infancia empezaron a aflorar, momentos que habían estado oscurecidos por la nubosidad del silencio. Las ambiciones, los temores y las pequeñas victorias de la niñez. Todo comenzaba a entrelazarse con una narrativa más compleja de lo que jamás había imaginado.
Y en ese proceso, una certeza se hacía evidente. Su propia vida era un lienzo en blanco, esperando que ella decidiera cómo pintarlo. ¿Puedo conocer más sobre lo que sucedió? La voz de Valentina, ahora más firme, resonó con la promesa de acción. Había encontrado una chispa que podía dirigirla hacia la redención, hacia la posibilidad de transformar la última palabra en su historia. «Necesitas esto, Valentina», afirmó Daniel. «Es más que un secreto. Es el empoderamiento que te permitirá abrazar tu verdadera identidad. Pero debes estar dispuesta a abrir cada caja laberíntica de recuerdos que contiene. Con cada palabra, la urgencia de avanzar crecía». Valentina sintió una mezcla de miedo y empoderamiento. Este momento era el catalizador que había estado esperando. «Estoy lista», dijo, observando a Daniel con una resolución renovada. «No puedo seguir viviendo en la sombra de lo desconocido. Es tiempo de descubrir realmente quién soy». Sin embargo, apenas terminó de hablar, un nuevo nivel de tensión envolvió la conversación. Daniel tomó aire profundamente, y en ese instante todo cambió. «Entonces, escúchame bien. Lo que vino después de los secretos también te involucra. Hay una verdad, algo que no habías considerado. Tus decisiones no solo afectan tu vida profesional. Podrían cambiarlo todo para quienes te rodean». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco lejano. Valentina sintió que la revelación se acercaba, y su corazón latía con fuerza. En ese momento, comenzó a darse cuenta de que su viaje no solo era sobre su crecimiento personal, sino sobre la responsabilidad que la vida le había encomendado. Se preparó para lo que vendría, dispuesta a explorar la compleja red de secretos que darían forma a su nuevo futuro. Las preguntas volaban en su mente, y la expectativa de una revelación monumental la llevó a preguntarse de repente: ¿quién era realmente Valentina sin el peso del pasado? ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentar las consecuencias de su herencia familiar? Las luces del café parecían fundirse en su visión, pero el camino hacia el autodescubrimiento estaba trazado ante ella. Todo lo que necesitaba era el coraje para seguirlo. Valentina respiró hondo, tratando de asimilar las palabras de Daniel. La mezcla de ansiedad y determinación en su interior se convirtió en un impulso necesario para avanzar. La urgencia de conocer la verdad resonaba en su pecho, pero el temor de lo desconocido aún amenazaba con detenerla. La imagen de su madre, atrapada en un ciclo de decisiones difíciles, se dibujaba en su mente. Valentina había creído entenderla. Había sido una mujer fuerte, capaz de lidiar con todo. Pero ahora se enfrentaba a la idea de que su madre había navegado en un mar de secretos, una herencia que había seguido encadenándola. Este legado no solo la vinculaba con el pasado, sino que la invitaba a descubrir una parte de sí misma que había permanecido oculta. «Daniel, ¿qué tipo de secretos son esos?». Su voz sonó más temblorosa de lo que pretendía. No podía permitirse dudar, necesitaba claridad. «Lo sabrás a su debido tiempo. Pero primero, un poco de contexto. Tu madre tomó decisiones por razones que jamás imaginaste. Su historia está llena de sacrificios, oportunidades perdidas y amores no correspondidos. Todo se entrelaza, y es vital que comprendas todo el rompecabezas». Las palabras de Daniel calaban hondo en Valentina. La idea de que toda su trayectoria profesional podría estar influenciada por el legado de su madre era abrumadora y a la vez liberadora. Se dio cuenta de que había estado eligiendo proyectos y clientes que reflejaban, de alguna manera, las decisiones que su madre
había tomado en el pasado. La estética que había creado en su propia vida era una mera réplica de una historia más profunda. Mientras Daniel hablaba, Valentina imaginó las elecciones que su madre había hecho con miradas persuasivas, las puertas cerradas que había atravesado y las oportunidades que había dejado ir. «Debes analizar tus propios caminos», continuó él. «Las decisiones que tomas en tu carrera y la forma en que construyes tus relaciones, ¿son realmente tuyas o son un eco de lo que vivió tu madre?» Valentina empezó a sentir un desasosiego inquietante. Cada cliente que había elegido, cada espacio que había diseñado, parecía pesado con el bagaje de las elecciones de su madre. ¿Cuántas veces había ocultado sus propios deseos para seguir lo que creía que se esperaba de ella? Esa pregunta se convertía en una espina, empujando a Valentina a reflexionar sobre su propio trabajo. Entonces, la oportunidad de cambio surgió como un destello en medio de la tormenta. Visualizó un nuevo proyecto, uno que no estuviera atado a las expectativas familiares. Un espacio donde pudiera hacer brillar su voz auténtica, separada del legado de su madre, pero también enriquecida por él. De ese modo, Valentina comenzaría a crear su propia historia. «Daniel, necesito llevar esto al siguiente nivel», decidió en voz alta. «Armar un plan, una manera de traducir lo que descubriré en mi trabajo. No solo se trata de entender, es hora de transformar». «Esa es la actitud correcta», respondió él, asintiendo con satisfacción. «El primer paso es hablar con personas que conocieron a tu madre, aquellos que pueden ofrecerte diferentes perspectivas, respuestas que probablemente no habrás considerado». Valentina sintió que una nueva determinación ascendía en su interior. Las conexiones con el pasado ya no parecían amenazantes, sino un lienzo donde podía, eventualmente, plasmar su propia realidad. ¿Dónde empiezo? La ansiedad ahora se había transformado en entusiasmo controlado. «Con tu tía Clara», sugirió Daniel. «Ella ha estado en contacto con cosas que pueden ser reveladoras. Y no olvides el diario de tu madre. Nunca estuve tan convencido de que un objeto puede ser el catalizador para un cambio profundo». Valentina sintió que los eslabones de su historia familiar eran más accesibles de lo que había imaginado. La luz se encendía en su interior. Pero, en esa misma chispa, surgieron más preguntas. ¿Qué haría ella cuando finalmente conociera esto? ¿Estaría lista para enfrentar a quienes la rodeaban con las verdades que emergieran? Mientras esas interrogantes resonaban en su mente, una inquietante sensación también la invadió. Este viaje no era solo exploratorio. Podría abrir viejas heridas que creía curadas. Sabía que enfrentar la verdad también conllevaba riesgos que podrían afectar no solo su vida, sino también la de sus seres queridos. «Aún no hemos terminado, Valentina», dijo Daniel, rompiendo su concentración. «El camino hacia el autodescubrimiento es valioso, pero también arriesgado. Estarás en la mira de quienes quizás prefieran que esas verdades sigan ocultas». La tensión crecía, y cada palabra de Daniel era un recordatorio constante del desafío por venir. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Realmente estaba dispuesta a confrontar el legado y el cambio radical que esto podría significar. Se preguntó entonces qué pasaría si, al final, el conocimiento de su historia personal revelaba no solo la verdad sobre su madre, sino también algo sorprendente sobre ella misma que pondría en peligro todo lo que había construido. Sabía que el descubrimiento podría ser transformador, pero su mente también se llenó de imágenes de todo lo que podría perder.
El tiempo apremiaba, y el camino hacia su revelación estaba trazado. Valentina se acurrucó en la realidad de su decisión. ¿Estaría dispuesta a correr el riesgo de perderse a sí misma en el proceso? La inquietud seguía en su interior, dejando claro que el viaje apenas comenzaba. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza ante la magnitud del viaje que estaba a punto de emprender. Había decidido enfrentar la verdad, por dura que fuese, y esa decisión la llenaba de una determinación capaz de sacudir los cimientos de su existencia. El desafío no solo era buscar las respuestas que la habían eludido, sino también reconciliar su identidad con la historia familiar que había heredado. Al día siguiente, se encontró frente a un café donde su tía Clara solía pasar las tardes. Esa reunión podría ser una clave para desbloquear no solo secretos sobre su madre, sino también pistas sobre su propia forma de ser. La ansiedad la abrumaba, pero también había un destello de expectativa. Cada paso que daba la acercaba a un nuevo capítulo. Al entrar en el café, Clara la recibió con una mirada de sorpresa, pero pronto esa sorpresa se transformó en un gesto de calidez. La conversación fluyó entre risas y café. Sin embargo, Valentina sentía que la verdad permanecía latente entre ellas, como si ambas se sintieran cohibidas por un secreto compartido. Después de algunos minutos de cháchara superficial, Valentina reunió el coraje suficiente para abordar el tema que había estado ocupando su mente. «Tía Clara», comenzó, el tono de su voz entrecortado pero firme, «hay cosas que necesito entender sobre mi madre y sobre nuestra familia. Quiero conocer su historia, toda la historia». La mirada de Clara cambió, reflejando la sorpresa y la comprensión. Parecía que tras años de silencio, el momento había llegado. Clara asintió lentamente, como si cada palabra se conjurara desde lo más profundo de su ser. «Es un camino lleno de sombras, Valentina, pero estoy aquí para iluminar lo que pueda». En ese instante, Valentina sintió que levantaba las primeras capas del velo que había cubierto su historia por tanto tiempo. A medida que la conversación avanzaba, las palabras brotaban entre lágrimas y risas entrelazadas. Clara reveló cómo su madre había sacrificado sus propios sueños, impulsada por la necesidad de proteger a la familia. «Tu madre siempre fue la arquitecta de la estabilidad. Todo lo que hizo fue por amor, pero también tuvo un precio», dijo Clara mientras su expresión se tornaba melancólica. Iba a ser artista, Valentina. Soñaba en grande, y cada pincelada era un grito de libertad. Sin embargo, las circunstanciales la llevaron a optar por la seguridad. Las revelaciones comenzaron a abrir un mapa emocional que Valentina no había imaginado. Un laberinto de anhelos perdidos que resonaban con sus propios deseos olvidados. Clara continuó. Ella nunca dejó de luchar, aunque su lucha fuera silenciosa, y en su búsqueda de compromiso, los ecos de su pasado influyeron en cada una de tus decisiones. Valentina sentía que poco a poco iba tejiendo una conexión entre su vida y la de su madre, descubriendo al mismo tiempo sus propias verdades, lo que le daba una tenacidad renovada para no repetir el ciclo. La revelación se intensificaba, y Valentina se dio cuenta de que su oportunidad de cambiar estaba en sus manos. «Quiero honrar su historia, pero también quiero construir la mía», confesó. «No puedo dejar que la sombra de sus renuncias opaque mi vida. Las decisiones que tome deben ser por y para mí misma». «Esa es la clave, Valentina», dijo Clara, su voz llena de aliento. Las verdades ocultas, las renuncias que habían marcado a su madre,
Ahora eran el combustible que devoraba sus miedos y la guiaba hacia un futuro donde no solo honraría el legado, sino que también abrazaría su autenticidad. Con cada respuesta, Valentina se sentía más cercana a la mujer que quería ser. Las historias que escuchaba la invitaban a crear su propia narrativa, y comprendió que no podía pasar el resto de su vida atrapada en el ciclo de miedos y expectativas ajenas. Las conversaciones continuaron entre cafés y confesiones. Cada palabra cargaba una carga emocional que la ayudaba a confrontar lo que había temido. Cuando finalmente se despidieron, Valentina notó que la pérdida de la vida de su madre no era el final, sino un nuevo comienzo. Determinada a honrar su historia, también se propuso abrir un nuevo capítulo en su propio libro. Armada con claridad sobre la historia familiar, Valentina decidió comenzar un proyecto personal. Un espacio que no solo representara su trabajo como diseñadora, sino que también capturara la esencia de las mujeres de su familia. La idea de crear una serie de obras que simbolizaran la lucha y la fortaleza de su madre y de todas las mujeres que habían sido eclipsadas por las sombras, comenzó a tomar forma en su mente. Mientras iba trazando bocetos en su cuaderno, Valentina sintió que ese acto de transformación la liberaba. Cada trazo, cada decisión de color, era un homenaje a su madre, una manera de decirle que sus sacrificios no habían sido en vano. Cuando el proyecto fue tomando vida, Valentina se sintió más fuerte, más capaz de unir las piezas de su historia en un solo lienzo. Un tiempo después, durante la inauguración de su exposición, Valentina observó a los asistentes maravillados ante sus obras. En cada cuadro se podía leer la lucha y la esperanza, su propia historia entrelazada con la de su madre. Recibiendo elogios y abrazos, sintió el peso de la herencia familiar transformar el dolor en orgullo. La aceptación que encontró en su camino estaba finalmente a la vista. A medida que sus sueños se realizaban, Valentina se dio cuenta de que aquel legado no era un yugo, sino una fuente de inspiración. Cada paso que había dado para descubrir su propia verdad la había llevado directamente a este momento, donde podía, fin alienudo, mostrar al mundo la belleza de las historias desconocidas que habitan en cada uno de nosotros. Y así, con una sonrisa, reafirmó su lugar en el mundo, no solo como asistente de su madre, sino como un artista pleno, finalmente libre. Había conquistado su propia historia, en un viaje que había comenzado con ecos del pasado. Y cuando miró hacia el futuro, vio un camino brillante, lleno de posibilidades que jamás habría imaginado. Fue, en ese momento, el inicio de su verdadero legado. Suscríbete de inmediato a este canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta, ahora, para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este cierre inspirador. No esperen ni un segundo más. La transformación personal los está esperando.